¿Qué tal, queridos televidentes? A principios de enero salió la información de una nueva cepa de enfermedad de un virus que nombraron coronavirus y ya oficialmente se llama COVID-19. Esta enfermedad, que hasta el momento no tiene una vacuna, sino que puede ser tratada, pero es muy agresiva. Este problema brotó en China y conforme han pasado los días, semanas y meses, por desgracia se ha ido esparciendo por el mundo y en México hace unos días se detectaron los primeros casos y llevamos al menos 5 confirmados. La pregunta es, ¿cómo están tratando los países los contagios en las distintas ciudades? ¿México estaría preparado para afrontar una crisis de salud de esta magnitud? El sábado, el COVID-19 ya había infectado 83,000 personas en el mundo y provocado la muerte de 2,858, y la mayoría de ellas en China, según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud. En América Latina ya hay casos confirmados en Brasil, Ecuador y México. La Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo de expansión a nivel global del coronavirus a muy alto. El problema se está intensificando en las ciudades grandes, donde las personas viven y trabajan unas al lado de otras, lo que aumenta las probabilidades de un brote y se vuelven una causa de preocupación. Según los estudios, las personas que utilizan los medios de transporte públicos durante los brotes de gripe tienen hasta 6 probabilidades de contraer una infección respiratoria aguda. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado para evitar el pánico y les pidió a todos los gobiernos que den un paso al frente y hagan todo lo posible por contener la enfermedad, y que lo hagan sin estigmas y respetando los derechos humanos. Por ejemplo, las autoridades de Italia, Irán y Corea del Sur han ordenado la limpieza masiva de superficie entre los trenes, autobuses y estaciones. En Japón se pidió a la población evitar aglomeraciones como en eventos deportivos. En Ecuador, que el sábado reportó su primer caso de COVID-19, el gobierno suspendió las celebraciones de actos masivos en las ciudades de Guayaquil y Babahoyo, que fue donde se detectó el primer caso. En Europa, en Francia, anunció el sábado que se prohíben todos los eventos de más de 5,000 personas. La media maratón de París fue suspendida. La exposición de inmobiliaria de Cannes, prevista para el 10 al 13 de marzo, y el carnaval veneciano de Annecy, que tendría lugar el 8 de marzo. El Museo del Louvre también fue cerrado como medida de salud y algunos eventos deportivos se juegan sin público. El COVID-19 también afecta eventos deportivos como el premio de la Fórmula 1 de Shanghái. 6 juegos de la Liga de Campeones de Asia se han pospuesto. En Europa, partidos de rugby y fútbol que involucran equipos italianos también han sido suspendidos, pero el problema mayor sería el de los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán el 24 de julio. Pero el Comité Olímpico Internacional no ha descartado cancelar si esta enfermedad se convierte en una pandemia grave. En Arabia Saudita se prohibió la entrada a peregrinos extranjeros a la ciudad sagrada de la Meca y Medina. En países como Tailandia, Irán, Irak, Italia, Reino Unido, las escuelas y las universidades están cerradas temporalmente. Esta enfermedad está afectando las prácticas comerciales de algunos centros tecnológicos más importantes del mundo. Facebook, por ejemplo, canceló su conferencia anual de marketing prevista para este mes y expositores importantes de grandes empresas se han retirado de la conferencia sobre ciberseguridad más grande del mundo que tiene lugar en San Francisco. En cuestiones de trabajo, en Estados Unidos, se han aconsejado a los empleadores adelantar el trabajo desde casa, especialmente si tienen fiebre o signos de problemas respiratorios. En varios países se han implementado nuevos controles en puestos fronterizos y restricciones de viaje. Las precauciones tomadas a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, para prever el coronavirus son, aparte de lavarse las manos, cubrirse la boca y nariz cuando se tose o estornuda, evitar el contacto con personas que tengan síntomas de problemas respiratorios y evitar el contacto sin protección con animales salvajes de granja. En nuestro país se prevé la realización de un simulacro y una mayor información hacia la población. Según AMLO, informó que habrá conferencias nocturnas diarias para informar sobre el COVID-19. En México se afrontan los primeros casos del COVID con el recuerdo de la primera
de la pandemia que nos sacudió hace 10 años, cuando la influencia AH1N1 causó la muerte de más de 8.000 personas en el 2019, casi la mitad de las 18.337 registradas en el mundo. Hay una sensación de que en el gobierno no se aprendió la lección de esta crisis de salud y es perceptible entre los ciudadanos que esperan noticias de sus familiares que están siendo atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde están hospitalizados. El hombre conocido con el primer caso del COVID-19 confirmado en el país. México atraviesa por una crisis de salud nacional por falta de medicamentos que el gobierno no ha podido otorgar a los hospitales por algunas faltas administrativas y que están causando varios trastornos en la salud del país. Y con este nuevo virus que ya está en nuestro territorio, podría complicarse, pero creo que México es capaz de combatir cualquier enfermedad, como nos sucedió en el 2009. Y termino con la frase de Hipócrates: las enfermedades que nos llegan de la nada se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se han acumulado los suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Muchas gracias.